Muy buenas tardes. Hoy les vamos a traer un tema sobre solenoides. Somos el grupo 1 de la carrera de Ingeniería Mecánica y Electromecánica de la Universidad Mayor de San Andrés. El grupo está compuesto por los siguientes 5 estudiantes: Oscar Barrios, Wilson Conde, Stephanie Cuellar, Alejandro Mendoza y Julio Pari. Función de transferencia de una bobina y sus aplicaciones. Ese es el tema que traemos hoy. Inicialmente vamos a hablar de bobinas. Y para lo cual tenemos, ¿qué es una bobina? Una bobina o inductor es un componente pasivo del circuito eléctrico que incluye un alambre aislado, el cual se enrolla en forma de hélice. Esto le permite almacenar energía en un campo magnético a través de un fenómeno conocido como autoinducción. De manera más resumida, podríamos decir que una bobina es un dipolo pasivo, el cual permite almacenar energía en forma de campo eléctrico. ¿Para qué sirve? Debido a su capacidad de generar un flujo magnético con la corriente eléctrica que circula a través de este componente o este dipolo, se puede oponer a los cambios en la corriente eléctrica. Por ende, se puede controlar y evitar un cambio brusco en la intensidad de corriente. Especialmente tiene aplicaciones en circuitos en corriente alterna. ¿Cómo se mide? Por lo general, la inductancia se mide en unidades que se conocen como milihenrios o microhenrios. Y comúnmente se mide con un generador de frecuencia y un osciloscopio en el caso que trabajemos en laboratorio o también en la práctica, o de manera más general con un multímetro o también llamado tester en nuestro medio común. Modelo matemático. A continuación, daremos ciertas consideraciones. Partiendo de la base de un inductor o bobina de n vueltas, el cual se fabrica enrollando de alambre conductor, formando una bobina cilíndrica, como la observamos en la figura 1. Aquí tenemos el núcleo, el cual generalmente está fabricado de materiales ferromagnéticos. Aquí vemos la área, la sección transversal de este material, el número de vueltas, las espiras y la longitud del componente. Donde, recordando algunos conceptos, la inductancia L es la propiedad por la cual un inductor presenta oposición al cambio de corriente que fluye a través de dicho inductor. Si la inductancia L no varía con el tiempo, la relación voltaje-corriente en un inductor está determinada por la ecuación número 1, la que vemos a continuación. Voltaje es igual a la inductancia por la variación de la corriente eléctrica respecto al tiempo. A continuación haremos la obtención del modelo. Para analizar y comprender el comportamiento de un inductor en un circuito eléctrico, obtendremos el modelo matemático del circuito más simple del cual puede formar parte un inductor. Aquí en la figura vemos un circuito resistencia inductor RL alimentado por una fuente de voltaje o también llamada fuente de tensión. Principalmente primeramente trabajaremos en el dominio del tiempo, del cual obtendremos la ecuación diferencial que gobierna el sistema planteado y posteriormente la transformada de Laplace para obtener la función de transferencia. A continuación, aplicando o utilizando el análisis de malla en el esquema de un circuito eléctrico RL alimentado por una fuente de voltaje o tensión, tendremos lo siguiente, de la cual en el circuito se cumple que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia y el voltaje del inductor. Poniendo en función de la corriente, tendríamos que el voltaje de la fuente es igual a la resistencia por la intensidad o por la corriente más la inductancia por la variación de la corriente respecto al tiempo. Ordenando y operando tendremos la siguiente ecuación diferencial. Modelo matemático y conclusiones. Del anterior análisis del circuito planteado, para modelar el comportamiento de una bobina o inductor, obtuvimos la siguiente ecuación diferencial. La derivada de la corriente respecto al tiempo más RL como constante
la intensidad igual a 1 sobre L por el voltaje, donde esta ecuación diferencial obtenida es el modelo matemático del sistema considerado. Bueno, función de transferencia. Para la función de transferencia, para este caso del solenoide, vamos a tomar en consideración un circuito de resistencia e inductancia. Primeramente, vamos a observar que nuestro voltaje de salida va a ser el equivalente a nuestro voltaje en la resistencia y nuestro voltaje de entrada va a ser equivalente al voltaje de nuestra fuente de tensión. Dicho esto, podemos obtener un par de ecuaciones. La primera, que va a ser mi E sub 0 en función de T, que es mi voltaje de salida, va a ser igual a la resistencia por la intensidad de corriente del circuito. Esa va a ser nuestra ecuación número 1. Para nuestra tensión del inductor, nuestra tensión del inductor va a ser igual a la inductancia por la diferencial de mi corriente respecto del tiempo. Esta va a ser nuestra ecuación número 2. Y por último, aplicando las leyes de Kirchhoff, vamos a tener que mi voltaje de entrada va a ser igual a mi voltaje del inductor más mi voltaje, mi tensión en la resistencia. Y esa va a ser mi ecuación número 3. Dicho esto, vamos a aplicar la transformada de Laplace a estas tres ecuaciones y vamos a obtener lo siguiente. Que E sub 0 ds va a ser igual a mi resistencia por IDS. Mi voltaje en la inductancia ds va a ser igual a mi inductancia por S por mi intensidad ds. Y mi voltaje de entrada ds va a ser igual a R más la inductancia por S, todo eso por mi intensidad. Ahora, para calcular la función de transferencia es necesario considerar, nosotros sabemos que la función de transferencia está dada por el cociente de mi función de salida sobre mi función de entrada. Todo esto hallando su Laplace correspondiente. Para esto reemplazamos los valores y tendríamos lo siguiente, que mi función de transferencia va a ser igual a R por mi intensidad sobre R más inductancia por S, todo eso por mi intensidad. Simplificando y operando, vamos a tener que mi función de transferencia para este circuito RL, en todo caso para mi solenoide, va a ser igual a 1 sobre la inductancia sobre la resistencia por S más 1. Continuamos con el diagrama de bloques. Para nuestro circuito RL que acabamos de ver, tenemos las siguientes tres ecuaciones. Tenemos que la resistencia va a ser igual a E sub 0 de S, que es la salida, sobre la corriente de S. También tendremos la segunda ecuación, que tenemos lo mismo. La corriente de entrada, perdón, la corriente de salida sobre una UDL de S, que sería de entrada, va a ser la diferencia, el cociente de 1 sobre L por S, que en este caso sería la inductancia. Finalmente tenemos la tercera ecuación, que obviamente que va a ser la salida menos la entrada es igual a UDL de S. Partimos de estas ecuaciones que ya han sido deducidas con anterioridad, obviamente ya transformadas, y despejamos las variables de salida y entrada para poder introducir a nuestro diagrama de bloques. Acá, como podemos ver, ya está introducido los diagramas de bloques. Comenzamos con acá la salida, EDS, IDS. Esta sería la entrada y la salida. Obviamente va a ser igual a R, a la resistencia. También acá para la segunda ecuación, la salida sobre la entrada sería igual a 1, la inductancia por S. Y por último, este es un sistema de realimentación
que obviamente dice que E sub 0 menos E sub I va a ser igual a U de L de S para hacer la realimentación. Ahora, simplificando, como es en cascada también, esto se puede multiplicar. Entonces, el anterior, directamente los multiplicamos este bloque con este y nos va a quedar que es R sobre L por S. Ahora, llevando de acá a la función de transferencia que teníamos, solamente para verificar que todo esté correcto, tenemos la ecuación que va a ser la salida, en este caso, R de L de S sobre 1 menos R de L de S. Pero es positivo porque la realimentación es negativa. Menos por menos se hace más. Nos queda esta ecuación. Acá, sacando como un denominador, nos quedaría L de S más R sobre L de S. Y acá, obviamente, estos se nos van y nos va a quedar que es R, L de S más R. Si lo multiplicamos a ambos miembros por L sobre, 1 sobre R, nos queda que es 1, L de S sobre R más 1. Y obviamente L de R más S más 1 sería la misma función de transferencia que teníamos anteriormente, sin hacer el diagrama de bloques. Entonces se verifica que está correcto. Estabilidad del sistema. Antes de analizar la estabilidad del solenoide, primero veremos qué es la estabilidad del sistema. La estabilidad de un sistema puede representarse como la continuidad en su comportamiento. En nuestro caso, el comportamiento eléctrico o dinámico. La estabilidad es fundamental en el desarrollo de este o cualquier otro sistema. La ausencia de esta propiedad vuelve inútil la práctica de cualquier sistema. Para analizar la estabilidad de un sistema, vamos a partir de la función de transferencia. Considerando esto, un sistema, tenemos en cuenta el plano imaginario y real, y tenemos que analizar los polos de nuestra solución en el denominador. Un sistema es estable si la respuesta del sistema al impulso tiende a cero, cuando el tiempo tiende a infinito. Si el sistema tiende a un valor finito diferente a cero, se puede decir que el sistema es críticamente o marginalmente estable. Una magnitud infinita hace al sistema inestable. ¿Qué queremos decir con esto? Que si el sistema tiene polos en el semiplano izquierdo, el sistema de por sí es estable. Si el sistema tiene por lo menos un polo en el semiplano derecho, el sistema llega a ser un sistema inestable. Si el sistema tiene solución en el origen, el sistema es marginalmente estable. Esto lo analizamos igualando el denominador a cero. Ahora, para nuestro solenoide, partiremos de nuestra función de transferencia y hallada. Operando, tenemos un denominador que sería 1 más LR por S, el cual igualando a 0, hallaríamos S, el cual tenemos que analizar si es negativo o positivo, es igual a 0. En este caso, S es igual a menos R sobre L. Ahí como tenemos, R es constante, la resistencia, L también es constante, por lo tanto nuestra S es una constante, pero negativa. Por lo tanto, S es menor a 0. Entonces decimos que el sistema es estable, que la solución se encuentra en el semiplano izquierdo. Bueno, siguiendo con un solenoide con un sistema mecánico. Esta es la parte aplicativa de nuestro tema. Primero vamos a hallar la función de transferencia para este solenoide que tiene un sistema mecánico incluido, el cual va a ser el siguiente. Vamos a tener el solenoide con una banda que va a tener rozamiento, anclado a un resorte y aparte tenemos una masa, una pequeña masa. Bueno,
Primeramente vamos a dividir el sistema mecánico en tres partes. La primera va a ser la parte eléctrica. Para esta parte vamos a considerar el sistema como un circuito RL, como anteriormente hemos dicho. Para esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una tensión en función del tiempo que va a ser igual a la inductancia por la diferencial de mi corriente respecto del tiempo más una resistencia por mi corriente. A esta ecuación le vamos a aplicar Laplace. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener una intensidad. Vamos a aplicarle Laplace y de paso vamos a despejar la intensidad de corriente. Vamos a tener una intensidad de corriente que va a ser igual al voltaje por 1 sobre la inductancia por S más la resistencia. Y esta va a ser mi ecuación 1. Listo. Continuando con la siguiente parte, vamos a considerar el acoplamiento electromecánico. ¿Qué quiero decir con esto? Que un solenoide polarizado produce una fuerza electromotriz proporcional a la corriente en la bobina. La siguiente ecuación indica la conversión de energía eléctrica a energía mecánica. ¿Cómo vamos a poner estas palabras a ecuaciones? De la siguiente manera. Nos dice que nuestra fuerza electromotriz va a ser proporcional a mi corriente. Para que se cumpla la proporcionalidad vamos a tener que tener una constante de proporcionalidad, que en nuestro caso va a ser K sub S. A esta ecuación le vamos a aplicar Laplace. ¿Y qué vamos a tener? Que mi fuerza electromotriz va a ser igual a mi constante de proporcionalidad por mi intensidad. Esa va a ser mi ecuación número 2. Ahora, para mi tercera parte vamos a tomar la parte mecánica de traslación. Pues ya dijimos que mi sistema consta de una masa M, la cual tiene rozamiento con B, que es el envolvente de la bobina, y aparte tiene un resorte, que obviamente tiene una constante K, el cual establece la posición original de la masa una vez que se cesa la excitación del voltaje. ¿Cómo ponemos esto en una ecuación? De la siguiente manera. Que mi masa por la segunda derivada de mi desplazamiento respecto del tiempo más mi rozamiento B por la primera derivada de mi desplazamiento respecto del tiempo más mi constante de resorte por el desplazamiento va a ser igual a mi función del tiempo. A esto le vamos a aplicar Laplace y vamos a considerar posiciones iniciales iguales a 0. Vamos a tener lo siguiente, que mi masa por S al cuadrado por X de S más B por S por X de S más K por X de S va a ser igual a F mayúscula por S. De aquí operando, factorizando X de S y despejándolo, vamos a tener que mi X de S va a ser igual a mi F de S por 1 sobre mi masa por S al cuadrado más mi rozamiento por S más mi constante K del resorte. Y esa va a ser mi ecuación número 3. Listo. Dicho esto, vamos a reemplazar la ecuación 1 en 2 y aparte vamos a considerar mi ecuación de función de transferencia, que ya dijimos que es el cociente entre mi señal de salida sobre mi señal de entrada. Dicho esto, obtenemos lo siguiente, que mi función de transferencia va a ser igual a mi constante de proporcionalidad sobre la inductancia por S más la resistencia por mi masa por S al cuadrado más mi rozamiento más mi constante K. Una vez teniendo ya la función de transferencia y todas las ecuaciones afectadas por la transformada de Laplace, tenemos tres ecuaciones que nos dan la parte eléctrica, la parte electromecánica y la parte mecánica. Acá nuestro solenoide tiene un vástago, como nos estaban explicando. La masa, obviamente, va a tener una pequeña deformación que es X. Y obviamente acá está afectado por un resorte que obviamente lo estamos tomando con la constante K. En la parte eléctrica tenemos que la intensidad va a ser igual al voltaje por 1 sobre
la inductancia por S más R. En la parte electromecánica tenemos esta parte de la fuerza S es igual a K de S por I de S. Esta K, obviamente, lo que estábamos haciendo afectar es la parte del resorte. Ahora, la parte mecánica, como ya lo hemos podido observar, va a ser X de S, va a ser igual a F de S, K de S sobre acá la multiplicación de todo. Es la última ecuación que hemos podido deducir anteriormente. Ahora, para el diagrama de bloques del solenoide, lo que tenemos que hacer es despejar en esta parte entrada sobre salida, bueno, salida sobre entrada, que va a ser 1 sobre la inductancia de S más R. En la parte electromecánica, obviamente también, la salida sobre la entrada, que va a ser KS. Y para la parte mecánica, que tenemos X de S sobre F de S, va a ser igual a K de S, que esta es la constante del solenoide, R de S más R, ms cuadrado más b de S más K. Ahora esto lo introducimos al diagrama de bloques. Obviamente vamos a ir por partes. Aquí viene la parte mecánica, que obviamente aquí tiene la salida, la entrada y a lo que es igual 1 sobre m de S cuadrado más b de S más K, donde m es la masa, b es la constante del rozamiento y K va a ser la constante del resorte. Acá obviamente K de S igual del solenoide viene por la parte de la parte electromecánica. Y por último, la parte eléctrica, que va a ser la salida sobre la entrada, es 1 sobre la inductancia por S más la resistencia. Acá, cuando el flujo de información es unidireccional, se dice que entre bloques existe una impedancia infinita, que implica la bidireccionalidad de información o interacción entre componentes. Esto permite simplificar la configuración de los bloques. Ya que no tenemos ninguna realimentación directamente, esto es en cascada y multiplicamos todos los bloques. Finalmente, multiplicando este y este, nos va a quedar la salida X de S sobre la entrada va a ser K de S, la inductancia de S más R por ms cuadrado, que es la masa, más el rozamiento B de S más K del resorte. Bueno, partimos de la función de transferencia ya recientemente hallada por diagrama de bloques, también deduciendo con ecuaciones diferenciales, donde B es el coeficiente de fricción, M es la masa, K es la constante elástica, K es la constante electromecánica del solenoide. Como dijimos, para estudiar la estabilidad de un sistema, debemos igualar el denominador a cero, en nuestro caso es el voltaje de entrada. Tenemos LS más R por MS cuadrado más BS más K igual a 0. Y ambas expresiones las estudiamos una aparte de la otra. La de la izquierda es la parte eléctrica y la de la derecha es la parte mecánica. Si igualamos la primera expresión a 0, podemos hallar que S es igual a menos RL, siendo este un sistema estable, como ya dijimos. La otra solución ya viene con las variables de la parte mecánica. ms cuadrado más bs más k igual a 0. Despejando S tendríamos menos b más menos b más raíz de b cuadrado menos 4mk sobre 2m. Sabiendo que b es mayor a 0, la masa es mayor a 0 y la constante es mayor a 0, entonces tomaríamos toda la raíz como una constante positiva. Entonces tendríamos dos soluciones en el sistema. La primera solución sería negativa, porque la masa es sí o sí positiva. Eso quiere decir que el polo está en el plano izquierdo, por tanto el sistema es estable. Pero si estudiamos con el signo positivo más AC,
tendríamos tres opciones. Si C es mayor a B, el sistema es inestable. Si la constante es menor a B, el sistema es estable. Y si C fuera igual a B, el sistema sería marginalmente estable. Por otro lado, en un sistema inestable, cualquier perturbación, por pequeña que sea, llevará estados o salidas a crecer sin un límite, o hasta que el sistema se queme, se desintegre o se sature. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición con la parte de aplicaciones de los solenoides. Como podemos apreciar en la pantalla, tenemos dos solenoides, este amarillo de acá y este plateado, que se encuentran en el sistema mecánico de una máquina fotocopiadora. Estos solenoides son los encargados del transporte de papel. Cuando yo doy la orden de impresión, como lo estoy dando en este momento, estos dos solenoides empiezan a trabajar, como podemos apreciar. Van a empezar a accionarse y el papel va a empezar a recogerse. Como podemos ver, se accionó este y luego se accionó este. Y ya tenemos la copia que ha sido realizada. Como pudimos ver, el funcionamiento de estos dos solenoides cuando la máquina está activada funcionan rápidamente, pero podemos verlo más detalladamente cuando nosotros nos acercamos acá. Tenemos este solenoide que cuenta con un resorte y una plancha. Cuando este solenoide se activa, hace que este engrane empiece a transferir el movimiento del motor, que el motor lo tenemos acá. Entonces cuando nosotros hacemos girar el motor manualmente, podemos apreciar que la hoja empieza a recoger. Empieza la máquina a jalar el papel porque el solenoide es el encargado del movimiento y del transporte de esa área del papel. Entonces, una vez que la parte llega a la mitad, pasa el trabajo a este solenoide plateado. Este solenoide plateado, una vez que se activa, hace que un engrane que está ahí adentro transfiera la fuerza de la unidad motriz al eje que estoy mostrando en este momento. Bueno, como pudimos ver, ahora estos dos solenoides los tenemos acá en pantalla para un estudio más minuciosamente. El solenoide es este, el primer solenoide que mostré, que al momento de activarse se queda ahí y este resorte hace que vuelva a una posición inicial. Podemos dar una tensión. Cuando nosotros damos una tensión, podemos ver que el solenoide se activó, y cuando nosotros dejamos de dar esa tensión, el solenoide vuelve a la posición inicial gracias al resorte que tenemos que estoy mostrando acá. También tenemos al otro solenoide, que llegaría a ser este de acá, que funciona como un embrague electrónico. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando yo doy la tensión, el engrane y la parte de acá, la parte plateada de acá, se vuelven una sola pieza, haciendo de que el movimiento del engrane vaya hacia este eje de acá que estoy mostrando. En este caso yo lo desarmé para mostrar cómo está constituido este solenoide o este embrague electrónico de la siguiente forma. Cuenta con una bobina, y esta bobina la podemos apreciar acá en pantalla. Y como podemos ver, esta bobina está fabricada con un alambre como este, más delgado obviamente, pero este es el alambre con el que está envuelto esta bobina. Es un alambre de cobre que está esmaltado para que pueda cumplir la función de una bobina. También podemos encontrar bobinas de esta forma o solenoides de esa forma. Bueno, no nos olvidemos que los solenoides pueden llegar a tener varias formas y sus aplicaciones son diversas, son amplias. Por ejemplo, acá muestro otro solenoide de otra forma, al cual es el encargado de mover esta parte mecánica, esta parte de los engranes. Cuando yo doy una tensión, se mueve esa parte mecánica. Pero no nos olvidemos que un solenoide es un dispositivo físico capaz de crear un campo magnético sumamente uniforme
e intenso en su interior. También los podemos encontrar, las aplicaciones de los solenoides, en las tarjetas electrónicas. Por ejemplo, yo muestro una tarjeta electrónica acá hay una, acá hay otra aplicación de los solenoides, en estos transformadores igual, hay bobinas, en este transformadorcito pequeño de acá también se encuentra la aplicación del solenoide. Entonces el tema de los solenoides y el tema de la aplicación de los solenoides es muy amplio. Los podemos encontrar en la industria, por ejemplo en los contactores que hacen arrancar motores trifásicos. En las bandas transportadoras hay unos contactores, ahí se aplica también el principio de un solenoide. En las grandes industrias, en la industria automotriz también. Entonces el campo de los solenoides es muy amplio. Con esto concluye el video. Muchas gracias por su atención.